doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario, parece ser que nos hemos enterado, y máster en bioética. En el currículum, bueno, cabe destacar que ha ejercido durante 16 años de profesor y también es autor 16. Más de 30 años, vale, perdón. Autor del libro Sociopolítica, Derecho Religioso, una introducción, editado por la edición Rial, del año 2007. Bueno, pues en este mundo tan diverso y globalizado, como es el nuestro, surge una pregunta constante, que es si existe una verdad universal o si todo depende de las perspectivas particulares de cada uno, de cada persona, de cada cultura. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica todo esto en la ética, en la ciencia, en la convivencia entre las personas? Bueno, pues todo esto, lo mejor es que don Ángel Beleña López nos ilumina al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la confianza puesta en mis conocimientos. Me dedico a la filosofía, pues algo de esto tendría que saber, ¿no? Bueno, cuando me invitó Julio para hablar aquí en este centro cultural, no tenía ni idea de cuál era el perfil de los asistentes. Entonces, el tema da para mucho, o sea, es inmenso, ¿no? Entonces voy a intentar ir a lo más esencial, lo que a mí me parece más importante para que se entienda y bueno, y si acaso pues quedan flecos, pues luego hay, ¿no? Luego hay turno para el coloquio. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues uno podría pensar que, o le podría sonar que esto del relativismo es una cosa muy nueva, ¿no? Es una cosa de ahora, que nos ha dado por el relativismo, pero esto es muy antiguo. Tengo aquí algunos personajes de la antigüedad, que seguramente no sabéis quiénes son. Bueno, lo digo. De la izquierda se llama Protágoras y el de la derecha Pirrón de Elis, luego saldrán. Y luego hay algunos filósofos que han sido especialmente importantes en la época contemporánea para la difusión de la filosofía relativista, que no es una filosofía en concreto, sino que es una actitud que comparten diversas corrientes y tal. Que a lo mejor muchos no reconocen, pero digo, cuando busqué una fotografía suya, voy a buscar una fotografía de joven, cuando todavía no se le había ido la cabeza. Y no sé si alguno lo reconoce, seguro. Pero se trata de Nietzsche, antes de que perdiera la fe y tal, ¿no? Porque fue muy creyente en su juventud, fue un estudiante modélico y tal, un chico muy formal. Bueno, y este caballero, por elegir uno, que me parece interesante también, que está a lo mejor si lo reconocéis, que es Ludwig Wittgenstein, ¿no? Bueno, nociones previas. Bueno, ¿qué es el relativismo? Sería lo primero que habría que definir. Y si es lo mismo que el escepticismo, que es una actitud prima hermana o hermana, ¿no? Que se enuncian de manera diferente, pero al final las consecuencias son casi las mismas. Y la otra cuestión es, que el título decía, ¿el relativismo existe la verdad? ¿No? La verdad, no, bueno, pero ¿existe qué cosa? O sea, ¿qué es eso de la verdad? Que es otro mundo, porque la definición pues no es compartida durante toda la historia del pensamiento sobre a qué llamamos la verdad, ¿no? Pero bueno, algún punto de partida tenemos que tener. Entonces, el escepticismo es la doctrina o la postura que defiende que no existe la verdad, que niega su existencia. La verdad no existe. O, que viene a ser lo mismo, en efectos prácticos, que si existe no se puede conocer. Seguramente alguno ya lo habrá pensado, ¿no? Pero bueno, si no, la crítica al escepticismo en general ya es muy antigua, ¿no? Pero no por antiguo deja de tener validez, ¿no?
O sea, ¿puede ser verdad que no existe la verdad? Sería la pregunta, ¿no? Si el escepticismo tuviera razón, tendría que ser verdadero, ¿no? Para tener razón, ¿no? Entonces, pues como no existe la verdad, pues el escepticismo no es verdad, ¿no? ¿Según quién? Según el escepticismo, ¿no? Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola, una contradicción en los términos, ¿no? Es decir, bueno, pero existe pero no se puede conocer. Ahí ya no me estoy contradiciendo. Bueno, pero si no se puede conocer, tampoco se puede saber si el escepticismo tiene razón, ¿no? ¿Es verdadero el escepticismo? No se puede saber, ¿no? O sea, vale, entonces mejor que te calles, ¿no? Porque... Y el relativismo, podría decir, bueno, el relativismo no niega la existencia de la verdad, niega la existencia de una verdad absoluta, ¿no? Admitiendo solo una verdad relativa, ¿no? Dependiendo del punto de vista. Bueno, ahora veremos. Bueno, ¿y qué es esa verdad que se niega que se pueda conocer o que se niega que exista? La concepción clásica o tradicional de la verdad, y que yo creo que es en el fondo la que tenemos todos en la cabeza, por mucho que los filósofos luego lo compliquemos, ¿no? Es que coincida lo que se piensa con la realidad, ¿no? O sea, la verdad es un concepto que dice relación directa con la realidad, ¿no? Cuando ya le preguntes, ¿usted cree que es verdad que, lo que sea, ¿no? Y dirá si está de acuerdo o no con que eso es verdad, si coincide, si piensa que coincide con la realidad, ¿no? O sea, si no, ¿en qué está pensando, ¿no? ¿Qué significa ser verdad si no, ¿no? Yo creo que sin haberse dedicado a la filosofía, cuando dicen, eso que dices no es verdad, es decir, no es así, es decir, eso no es así, ¿no? O eso que dices sí, es verdad, pues lo que quiere decir es que sí, que es así, ¿no? O sea, es decir, digo esto porque esa definición, adequatio rei et intellecto, ¿no? La adecuación entre el entendimiento y la cosa, y la realidad, se ha negado en la filosofía. Bueno, es que la filosofía se ha dicho de todo, ¿no? O sea, si alguno quiere ser original, le va a ser muy difícil, ¿no? Voy a pensar algo que no haya pensado nadie, ¿no? Seguro que alguien lo ha pensado. Entonces, bueno, entonces, voy a dedicar un poquito al escepticismo, no mucho, pero bueno, decir algo, ¿no? La primera aparición es muy antigua, como veis, ya en el siglo V a.C., los sofistas, es un movimiento, una escuela, bueno, escuela ni siquiera, ¿no? Son una serie de señores que en Atenas pues, se dedican a, o sea, ven un negocio que es enseñar a hacer discursos, a retórica y oratoria, ¿no? Para convencer a la gente, para dedicarse a la política o en los tribunales de justicia. Y entonces ellos son escépticos, es decir, la verdad, bueno, que es la verdad, ¿no? Son medio escépticos, medio relativistas, ¿no? Y como ahora veremos, pues uno de ellos, el más importante y del que más se conocen cosas, es Protágoras, ¿no? Podría contar algunas anécdotas, pero me parece que se me iría el tiempo. Pero bueno, si acaso luego... Bueno, y luego en el siglo III, bueno, en el siglo III antes de Cristo, no sé si aquí ya es más pequeña la letra, no sé si se ve acá, bueno, da igual. Existió una escuela que se llamó así, la escuela escéptica, ¿no? Se llamaba así, escéptico, ¿no? Escépticos es una palabra griega que viene del verbo escopein, donde viene periscopio, tal, que significa algo así como observar. Entonces, decir que uno es escéptico es como decir que solo podemos ser meros observadores, ¿no? O sea, observamos, ¿no? Pues vemos esto y tal, pero bueno, que yo observe esto y que vea esto, eso no quiere decir que sea verdad, simplemente es una visión, ¿no? Un punto de vista. Bueno, ahora veremos algo más de los escépticos al ver la clasificación. A lo largo de la historia ha habido diversos escepticismos porque han necesitado reformularse, ¿no? Entonces, se ha clasificado en función de cuánto abarca la duda escéptica, sería total si lo que se duda es todo, ¿no? ¿Qué podemos saber? Nada, ¿no? O sea, entonces, escepticismo total. O parcial. Bueno, algunas cosas sí podemos saber, ¿no? De algunas cosas podemos saber algo y otras no, ¿no? Eso sería el parcial. Y luego, según la intensidad o según el grado, que esta división es menos importante, puede ser radical o moderado. Radical sería no podemos saber nada con certeza, y moderado, que admite un cierto grado, o sea, un conocimiento probable, ¿no? Hombre, no podemos saber nada con certeza, pero
con cierta probabilidad, ¿no? Que decir que probablemente estemos ahora en una conferencia, ¿no? Ahora mismo, probablemente, ¿no? No, probablemente no está lloviendo, seguro, bueno, no parece, ¿no? O sea, entonces, pero no podemos decir, si se es escéptico, no podemos decir, si no está lloviendo, no está lloviendo, porque eso es decir una verdad sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tomando las dos clasificaciones, pues los tipos que nos salen son del total, pues puede ser radical o moderado. Total radical es, no podemos conocer nada acerca de nada. Eso también se llama pirronismo, porque Pirrón de Elis, el que hemos visto antes el gusto, pues defendió esta posición. Como pasa con muchos escépticos y relativistas, a causa de su escepticismo, que viajó mucho con Alejandro Magno en sus conquistas y vio culturas diferentes, que veía las cosas más diferentes, y eso le hizo entrar en crisis respecto a qué podemos decir que es verdad y qué no. Pero claro, la postura en la que deriva eso es la absoluta pasividad, ¿no? y el silencio, porque ¿qué vas a decir? ¿No? Me llamo Pirrón y soy escéptico, pues no lo puedes decir, porque ya estás dando eso por verdadero, ¿no? Entonces, te tienes que callar y no decir nada, y si te llaman, Pirrón, silbar, ¿no? Porque estarías dando por bueno que alguien te está llamando y crees que eso es verdad, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil porque aunque no digas nada, piensas cosas, ¿no? Estás pensando que es verdad, que hay gente que es verdad, entonces tendrías que ni siquiera pensar, ¿no? O sea, no sé, evadirte de la realidad. Bueno, eso es lo que hace que sea una posición que se ha defendido poco, y los siguientes escépticos también en esa misma época, pues buscaron otras formulaciones. Por ejemplo, el probabilismo, que podemos decir que es total, pero moderado, ¿no? Que puede decir, es probable, ¿no?, que sea verdad que la pared es blanca, ¿no? Si soy escéptico no puedo decir la pared es blanca, ¿no? Porque eso es mucho decir. Dice, bueno, probablemente, ¿no? Probablemente la pared sea blanca. El problema que tiene, por eso he puesto ahí, se puede reducir al anterior, porque es una salida solo aparente, porque es verdadera la proposición, es probable que la pared sea blanca. Bueno, eso es solamente probable, ¿no? Entonces, probablemente sea probable que la pared sea blanca, ¿no? Y esto que acabo de decir solo puede ser verdadero probablemente, ¿no? O sea, sin seguridad. Y esto a su vez tampoco seguro. Bueno, entonces es un proceso al infinito que desemboca en que la probabilidad tiende a cero, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que él sepa algo cierto? Pues tiende a cero. O sea, que en el fondo es una forma de decir, bueno, voy a beber un poquito, ¿no? Pues para que nadie me diga, pero si no sabes si hay jarra ni si hay nada y tal, bueno, pero probablemente no, o sea, probablemente haya, quizá, quién sabe, ¿no? Es decir, es una forma de poder actuar y hacer cosas engañándose a uno mismo, en el fondo, ¿no? Más interesante es porque está más expandido, el parcial radical, ¿no? Que diría que el conocimiento se limita a un ámbito. Un ejemplo más extendido, el positivismo, ¿no? O cientificismo, que viene a decir, podemos conocer verdades a partir de las ciencias positivas, es decir, de las ciencias experimentales, ¿no? Lo empírico se demuestra, ¿no? Y ahí sí hay verdades. El resto ya, pues no podemos saber nada sobre, por ejemplo, la ética, si una cosa está bien o mal. Eso no se puede demostrar científicamente, con la física o con la biología. Y bueno, luego los positivistas aceptaron también las matemáticas, ¿no? Pero vale, la matemática, pero eso no tiene contenido, o sea, no me habla del mundo real, son abstracciones, ¿no? O sea, números o lo que sea. Bien, vale, muy bonito, pero se pueden alcanzar verdades en el ámbito de las ciencias positivas. Vale, y esto que acabo de decir, ¿es verdad? ¿Es verdad que la única verdad posible es la que se puede demostrar científicamente? ¿Está demostrado eso científicamente? ¿O eso es una proposición filosófica? Entonces, claro, tú estás haciendo filosofía para decir que la filosofía no vale para nada, ¿no? La filosofía no es un auténtico conocimiento,
dijo un filósofo, ¿no? Pues aquí tenemos un problema, ¿no? El que se dio cuenta de esto fue el que he puesto antes, Ludwig Wittgenstein, que tuvo una primera etapa positivista y escribió una obra que se llama El Tractatus Logico-Philosophicus, 1920 más o menos, 1921, lo publica, lo prologa Bertrand Russell, y el libro termina con la siguiente frase, ¿no? Perdón, Ángel. Si alguien ha aparcado su coche con la matrícula 9385 LVL, un coche rojo. Y la gente para. El Tractatus termina con la frase: de lo que no se puede hablar, más vale callar. Entonces, dice, el método correcto de la filosofía sería propiamente este, no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método resultará insatisfactorio, pero sería el único estrictamente correcto. Entonces, dice, al final yo he escrito este libro de filosofía para decir que la filosofía no es una forma de conocer, solamente la ciencia natural. Entonces, claro, así como otros positivistas viven con esto pacíficamente, a Wittgenstein no le ocurrió, sino que de repente pues, es que se dio cuenta de que este era un fraude, que él se iba a ganar la vida ahí en Cambridge como profesor de filosofía y abandonó el mundo académico y se fue a un pueblo a enseñar a leer y a escribir a niños pequeños, luego también a cuidar un jardín en un convento, un monasterio, y así estuvo 9 años hasta que volvió al mundo de la filosofía, pero cambió de perspectiva, porque claro, si no se puede llegar a la filosofía, ¿no? Bueno, o sea, y no he dicho nada del parcial moderado, pero bueno, si se reduciría al anterior también, diría, podemos alcanzar conocimientos dentro de un ámbito y en otros ámbitos tan solo probables. Por ejemplo, en la ética, pues podemos decir cosas con cierta probabilidad, pero es que Hume, incluso en la ciencia natural, dice, bueno, creemos que las cosas caen, ¿no? Si las sueltas, por la ley de la gravedad, que ya se había descubierto. Pero bueno, eso probablemente sea así. Yo no sé seguro si vuelvo a soltar una cosa, si se va a caer, se va a quedar suspendida en el aire, ¿no? Yo voy a creer que sí, por eso si la aprecio, móvil, por ejemplo, si la aprecio, pues no lo voy a hacer porque creo que se romperá, ¿no? Pero con certeza, Hume dice solo las matemáticas. Bueno, pasemos al relativismo, propiamente dicho. Porque claro, si la verdad no existe, ¿por qué afirmar algo? Entonces, una aparente salida es decir, bueno, la verdad existe, pero lo que pasa es que es relativa, no absoluta. Bueno, la contradicción de fondo, ya veremos algo más concretamente, pero es similar al escepticismo. O sea, parece que es un truco o un juego de palabras, pero es que es así, ¿no? O sea, si la verdad es relativa, pues es relativo que la verdad es relativa, ¿no? O sea, es que dice, la verdad es relativa, ¿y eso quién lo dice? No, hombre, es que eso es así, ¿no? La verdad es relativa, ¿no? Pero, ¿estás seguro? A ti te parece que la verdad es relativa, ¿no? Vale, bien, pero igual no. No, la verdad es relativa. Esto es una verdad absoluta. La verdad es relativa. Entonces, claro, eso es una contradicción, ¿no? Pero muchas veces el relativista, si es que existe, porque yo no me encuentro. O sea, a ver, existen relativistas en el mundo académico, ¿no? En el mundo real, ¿no? La gente no dice, bueno, me mojo, parece que llueve, no. Es relativo, ¿no? O sea, eso no es seguro, ¿no? No, la gente saca palabras, ¿no? Y si le pegas un guantazo a alguien, no dice, me había parecido que me ha dado un guantazo. Dice, no te fíes, ¿no? Eso no es verdad, ¿eh? O sea, no, me has pegado un guantazo y eso es una falta de respeto y ¿no? A ti te parece que es una falta de respeto, ¿no? No, es una falta de respeto. Entonces, quiero decir que realmente yo creo que no existen personas que se lo crean en su vida corriente. O sea, es decir, que la gente ni es escéptica ni es relativista.
turrón de Ellis seguro que comía. O sea, no diría, bueno, un bocadillo. Bueno, pero no hay, ¿no? ¿Tengo hambre? No, pero no tengo hambre, ¿no? O sea, no sé si tengo hambre, ¿no? O sea, tengo hambre y voy a comer, o sea, como, vamos. Bien. Vale, entonces, quizá la mejor expresión, la mejor frase que resume lo que dice el relativismo, la dijo Protágoras, con esa famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Y para que quedara claro, la frase termina diciendo, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. Es decir, que cuando decimos que algo es, lo que sea, ¿no? La pizarra es blanca, pues eso es algo que yo digo, ¿no? O que alguien dice, ¿no? Pero eso no sería verdad por sí mismo, ¿no? Es verdad, dice, lo que nos parece verdad. Es verdadero lo que a alguien le parezca verdadero. Entonces, claro, los pareceres pueden cambiar, ¿verdad? Pueden ser diferentes. Dice, bueno, pues puede haber diversas verdades. Entonces, según interpretemos ese hombre o ese nos, ¿a qué se refiere ese lo que nos parece verdad? ¿A quién? Pues uno puede decir, a cada uno. Entonces tenemos el relativismo individual, ¿no? O el subjetivismo. La verdad es lo que a cada uno le parezca verdad. Y entonces habría tantas verdades, esto ahí entre comillas, como opiniones diferentes. Bien, pero ese hombre, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿A qué hombre se refiere? Pues uno puede decir, pues, a una cultura, ¿no? El hombre occidental, ¿no? O el hombre medieval, o el hombre renacentista, o el hombre catalán, ¿no? O sea, pues hombre... Es decir, porque claro, aquí dice, es verdad lo que a una determinada sociedad o cultura le parezca verdad. Y habría tantas verdades como culturas diferentes. Culturas que a su vez también pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, podemos decir la cultura, yo qué sé, ¿no? La cultura africana, o la cultura asiática, o la cultura europea, pero también la cultura europea del siglo XVIII, la cultura europea contemporánea. O sea, las culturas, sociedades van cambiando y la verdad va cambiando con ellas. Hay un tipo más de relativismo que me parece súper interesante porque es el que veo que va a ir cogiendo fuerza. Esto lo estoy observando en los últimos años. Interesante porque no parece relativismo. Se podría llamar relativismo genérico o antropológico. Algunos también le llaman relativismo específico, pero confunde un poco la palabra, porque específico parece muy concreto y lo que se refiere es a la especie humana. Según este relativismo, sería verdad lo que al ser humano le parece verdad. Entonces, a diferencia de los otros relativismos, habría una verdad universal, pero al depender del hombre, sería relativa. Y podría variar, ¿no? Porque es la verdad ahora, pero luego consensuamos otra verdad, ¿no? Y habría una verdad que compartimos, pero que somos nosotros los seres humanos los que lo establecemos. De manera que, yo qué sé, pues si pudiéramos por caso que llegaran unos extraterrestres, pues eso, ellos tendrían otra verdad diferente, ¿no? Porque esta sería la verdad del género humano, por así decirlo. Porque digo, con el tema este del globalismo y esto, pues yo veo que gana enteros esta forma de entender el relativismo. Bueno, con el avance de la ciencia, y aunque en este terreno las cosas tampoco sean cristalinas, porque mucho se ha discutido también sobre la verdad en las ciencias, ojo con esto, porque ha habido científicos y filósofos en el siglo XX que se han dado cuenta, y lo han dicho, y lo han defendido, y lo han razonado, pero parece que se olvida, ¿no? O sea, la famosa frase, lo dice la ciencia, ¿no? Oye, ¿qué esto lo dice la ciencia? Sí, pero no me voy a extender con esto, pero todos tienen la experiencia de que el año que viene, por decir algo, la ciencia, la misma ciencia, dice otra cosa. Entonces, hombre, lo dice la ciencia, de acuerdo, vamos a tenerlo en cuenta, pero no pensemos, cuando digo la ciencia me refiero a las ciencias naturales, ¿no? Porque las matemáticas juegan en otra liga. Entonces el teorema de Pitágoras será el teorema de Pitágoras por los siglos de los siglos, ¿no? Y no hay nada que decir, o sea, pero en física, en medicina, en biología y tal, pues hay hipótesis que
se aceptan, la comunidad científica, pero hay otras hipótesis, pero luego con el tiempo pues no nos convence tanto, ¿eh? Y cambiamos de hipótesis. O sea, se habla mucho del caso de Galileo, pero a ver, que Galileo no era el único científico del mundo. Bueno, aparte de que las cosas que dice ya lo habían dicho otros, ¿no? Pero da igual, supongamos que es el primero que lo dice. La gente que se opone a Galileo, muchos de ellos son también del mundo de la ciencia. Entonces, pasa que tenían una idea diferente, que era la que entonces era el consenso. Y entonces llegó Galileo y dice, pues no, yo digo que tal y que cual. Entonces, ahora, este tío está loco. Pero así, el otro día en clase, explicándoles el método científico, o sea, hubo a lo mejor alguno había hablado de Semmelweis, ¿no? O sea, Semmelweis era un médico, creo que era de origen húngaro, pero bueno, dirigía un hospital en Suiza y entonces no sabía por qué morían más mujeres. Ese hospital tenía dividida la zona de maternidad en dos secciones muy separadas, ¿no? Incluso no sé si era en otro edificio. Y año tras año la mortalidad era sustancialmente mayor en una de las salas, ¿no? O sea, morían un 8%, una cosa así, de las mujeres que iban a dar a luz, y en el otro un 1%, 1,5%, así un año, otro año. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no voy a contar toda la historia, pero al final, después tuvo la hipótesis, bueno, lo que ocurría es que en uno de los hospitales, en una de las salas, eran atendidos por médicos que hacían forenses, ¿no? Que hacían autopsias, ¿no? Y en el sótano, luego subían a atender a las parturientas. Entonces claro, no tenían ningún tipo de higiene y tal. Y en otro, pues prácticamente no entraban porque quizás les llegaban muy lejos y sobre todo eran atendidos por las propias enfermeras y tal. Entonces, cuando se murió un amigo suyo, uno de estos médicos, porque se clavó un bisturí y con lo que estaba abriendo los cadáveres y se infectó y tal, entonces dijo, se le ocurrió, vamos a hacer un protocolo de higiene, ¿no? Para que se laven las manos antes de atender a las mujeres y tal, con no sé qué solución de no sé qué, no me acuerdo qué cosa, ¿no? Para que quede muy desinfectado y tal. Y entonces, claro, ¡pum!, al año siguiente desciende el número de mortalidad, o sea, el porcentaje y tal. Entonces el tipo dijo, pues por esto. Bueno, pues el tío fue tomado por loco, o sea, murió, bueno, de hecho le asesinaron en la cárcel, o sea, escribiendo a todas las autoridades y tal, que la medida de higiene, que era muy importante, por tal, ni puñetero caso, o sea, entonces, tú loco, negacionista y tal, ¿no? O sea, claro, ahora cuando te sales de lo... Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la ciencia evoluciona, y entonces, eso de, lo dice la ciencia, bueno, habría mucho que decir, pero bueno, venga, aceptamos pulpo, y la ciencia no va a conocer cosas. Entonces el relativismo parece haber triunfado hoy en día, sobre todo en el terreno práctico, es decir, en el campo de la ética, ¿no? Y de la moral, más que en el terreno teórico. Sigue habiendo gente muy relativista, pero en general, bueno, ¿no? La gente admite que si está lloviendo, en fin, hay verdades bastante... Es decir, la versión más difundida del relativismo es el relativismo ético o moral. ¿En qué consiste el relativismo ético o moral? Bueno, pues es decir que el bien y el mal moral son relativos, ¿no? Negar la existencia de valores morales absolutos, o sea, que existan acciones que sean buenas o malas en sí mismas, ¿no? Que intrínsecamente matar está mal, por ejemplo. Pues eso lo niega el relativismo. ¿Y entonces de qué depende? Pues del que lo valore. Entonces, vamos a tener, por tanto, tipos de relativismo, porque depende de a qué te estés refiriendo, ¿no? Entonces, hasta ahora, como he dicho antes, los más habituales son también el relativismo moral social o cultural y el individual que vemos luego. ¿Qué dice el relativismo social? Que la sociedad o cultura es quien determina o establece la moralidad de las acciones, los valores morales. Hay una frase de Anatole France, que es un relativista, y que afirma esto, no sé qué os parecerá, y enuncia muy bien lo que quiere decir. La sociedad no castiga el asesinato porque éste sea malo, sino que el asesinato es malo porque la sociedad lo castiga. Enuncia muy bien lo que piensa un relativista, ¿no? O sea, pero vamos a ver, ¿el asesinato en sí mismo, eso es bueno o es malo? Nada,
que decir, dirá un relativista. Nuestra sociedad lo considera malo, bien. Podría ser que no, pero el hecho es que sí. Entonces, el hecho de que lo castiguemos es que lo tenemos por malo, ¿no? Y os he puesto aquí la aclaración. Sí, la he puesto, bueno, pero la digo porque esta sí que igual no se lee. Aquí hay un problema y es pensar que lo que dice el relativismo es que lo que está bien y lo que está mal, no ha habido un acuerdo en todas las culturas acerca de lo que está bien y lo que está mal. O incluso que una misma cultura tiene valores vigentes que varían, ¿no? Lo que en un momento se considera bueno, un tiempo después se considera malo, o al revés. Algo que se consideraba malo, con el tiempo se considera que no es tan malo. Vale, esto no es lo que dice el relativismo moral, porque esto es una obviedad, es un hecho. Si estudias historia, o sales a la calle, o lees los medios de comunicación, no qué sé, ¿no? O sea, ves que hay costumbres, ahora, no tan diferentes, porque a veces pensamos que en general el asesinato pues, suele parecer mal en todas partes, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay algunas discrepancias, ¿no? Y bueno, y yo qué sé, en nuestro caso, en Occidente, por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en que la esclavitud no se le veía problema, ¿no? O sea, parecía que se era esclavo por naturaleza, o sea, nacías esclavo. O sea, pues, igual que hay árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca, pues hay gente que es esclava y gente que es libre. Eso es lo que hay, ¿no? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Te ha tocado. No se veía como algo indigno, tal. Eso, pues, la humanidad ha tardado en verlo, Lo que está diciendo el relativismo es que si entonces la esclavitud se consideraba como algo bueno, o por lo menos no malo, pues ya está. O sea, pues no estaba mal, ¿no? Punto pelota. Es decir, es la sociedad la que establece lo que está bien y lo que está mal. No sé si... ¿Vale? O sea, no es lo mismo decir que hay diferencias entre las sociedades. Sí, vale. ¿Y qué? Esto es como decir... Bueno, no, ya sé que no es lo mismo, pero es como decir, ¿no? Voy a poner un ejemplo exagerado. Examen de matemáticas. Solución del problema 1. No a todo el mundo le da lo mismo, ¿no? A uno le da x igual a 2, a otro x igual a 3 partido por 2, a otro le da x igual a 1.000.000. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que, bueno, la de cada uno, ¿no? Sí, yo estoy al profesor a decirle eso, ¿no? Entonces, bien, que una sociedad no vea que la esclavitud está mal, pues es que la sociedad esta pues no ve con claridad, ¿no? Pero eso no quiere decir que pasa a estar bien. Solo me voy a fijar en tres críticas que se han hecho que hacen muy difícilmente defendible el relativismo social. Claro, que después diréis, bueno, ¿y cómo puede haber gente que defienda que no existen valores morales absolutos, sino que depende de cada cultura, de cada civilización y tal, ¿no? Es una idea muy extendida, ¿no? Bueno, pues no os suena, ¿no? Que eso se defiende, ¿no? Pero claro, es que es muy chusca, ¿no? Porque, primero, vamos a suponer que estamos en una sociedad, bueno, no es mucho suponer, porque es la que vivimos, ¿no? En una sociedad pluralista, donde no todo el mundo piensa lo mismo en muchas cosas, ¿no? El tema del aborto, el tema de la eutanasia, experimentación con seres humanos, hay gente que le parece muy bien, ¿no? Si se admite la clonación humana o no se admite la clonación humana, pues eso es sí, porque es progreso, no hay que poner muros a la ciencia, tal. Y entonces, no, eso es una barbaridad. Es decir, no hay acuerdo. O sea, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Si decimos que lo que está bien y lo que está mal es lo que dice la sociedad. Y la sociedad no dice algo claro. Claro, no podría decir, bueno, mira, se establece por votación. Vale, pero es un poco chocante, ¿no? Porque podría cambiar de un día para otro. ¿Cuántas veces hay que votar? ¿No? Porque a lo mejor el año que viene yo digo, oye, vamos a votar otra vez, que yo creo que ahora ganamos. Entonces, o de un sitio a otro, porque, ¿no? De un país a otro, por ejemplo, ¿no? Cruzan la frontera y ahí está mal, porque ahí se ha votado y ha salido que está mal. Aquí se ha votado que está bien. Entonces,
Y no hablo ahora del derecho, porque, claro, las leyes hará que a uno le condenen si es que, y a otro no. Me refiero a que si uno quiere actuar bien, dice, yo quiero actuar bien. ¿Y qué es lo que está bien? Lo que diga la sociedad. ¿Y qué dice la sociedad? Pues mira, si andas un par de metros hacia allá, cruzas la frontera, allí está bien, pero aquí está mal. O sea, es como muy contraintuitivo, ¿no? O sea, muy... Bueno, otra crítica. ¿Qué sentido tendrían las reformas, ¿no? Una reforma social. Es decir, que alguien quiere luchar contra la esclavitud, por ejemplo, o contra la discriminación de los negros, por ejemplo, en su día, ¿no? En Estados Unidos. Si una sociedad es racista, el racismo en esa sociedad está bien. Digo, desde el relativismo, no yo. Desde el relativismo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú luchando contra el bien? Intentando imponer el mal, porque quieres quitar ese valor. Porque ¿quién dice que eso está bien o está mal? Hemos dicho, la sociedad. Por lo tanto, ahora, si tú difundes el mal a conciencia, muy en serio, consigues dar la vuelta a la tortilla, pasas de villano a héroe, ¿no? Ahora eres el gran liberador. O el que consiguió que la esclavitud se aboliera. Pero la esclavitud era mala, si la esclavitud era buena, lo dice la sociedad. Ya, pero ahora dice otra cosa. ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo lo ha llegado a decir? Porque una serie de gente que estaban en minoría han luchado y han cambiado. Pero han tenido que ser malos, entre comillas. No sé si me explico. Porque el criterio de bien y mal es el que dice la sociedad. Entonces, han tenido que ser malos para luego ser los héroes, ¿no? Que les hacemos una estatua y lo que sea. Pero eso puede volver a cambiar, ¿no? Entonces, es también una situación un poco extraña para la mente, ¿no? Y luego también la difícil compatibilidad de ciertos valores con el marco relativista, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, no sé, si una sociedad contiene entre sus valores implantarlos en otra sociedad, pues es complicado ser relativista y decir, hombre, no hay derecho a imponer los propios valores a otro pueblo, porque todo esto es relativo. Ya, pero mi cultura me dice que tengo que difundir estos valores, entonces tengo que ser fiel a mi cultura y hacer que el otro no sea fiel a su cultura. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Cuando es una colonización o lo que sea, ¿no? Se quiere implantar los valores democráticos en el mundo y tal, ¿no? Ya, pero estos no le gustan los valores democráticos. ¿Sí? Bueno, pero da igual, porque yo tengo que hacer caso de lo que me dice mi sociedad. Entonces, es una difícil coherencia la que debes mantener. Bueno, y por último, el relativismo moral. Creo que lo voy a ceñir bastante bien aquí. El relativismo moral individual, ¿no? O subjetivismo, según el cual la bondad o maldad moral de las acciones es determinada o establecida por cada individuo. Nuevamente, hay que aclarar, o sea, porque lo que dice es que cada uno tiene sus propios valores morales. Y hemos terminado, ¿no? Y punto. No hay más que hablar. El fallo de esta frase es el final. Y no hay más que hablar. Y punto. Porque sí, porque uno sale a la calle y hace una especie de sondeo, encuesta, y empieza a preguntar sobre temas y ve que no todo el mundo piensa lo mismo. ¿Vale? Otra obviedad. O sea, eso es un hecho. ¿Entendéis? O sea, no es una posición, no es una teoría, decir, no todo el mundo piensa igual. Eso no es una teoría. Eso es un hecho. O sea, eso no... Pues yo defiendo que no todo el mundo piensa igual. Qué tontería defiendes, ¿no? O sea, es como decir que no todas las cosas son del mismo color. Yo defiendo que no todas las mismas cosas son del mismo color. Pues vaya, pues sí, pues puedes echarte mano a la cabeza, ¿no? O sea, no sé, no has descubierto nada, ¿no? No, lo que dice el relativismo, en este caso individual, no es simplemente que hay diversas opiniones o convicciones individuales, que no todos estamos de acuerdo, sino que lo que dice es que lo que cada uno piense es correcto. Y si a mí me parece que el racismo está bien, pues el racismo está bien, según yo, y ya está. Y no tengo más razón, pero tampoco tengo menos razón que el que diga que el racismo está muy mal. O sea, porque cada uno tiene sus propios valores morales. ¿Me seguís? O sea, vale. Ahora hablaremos un poco más de esto. Pero bueno, también tiene variantes, si
simplemente los enuncio. El mundo contemporáneo, lo demás es el llamado emotivismo, o todos aquellos relativismos que fundan la moral en los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son muy volubles y son muy individuales, entonces dicen los emotivistas que nuestros juicios morales solo son la expresión de los sentimientos que nos provoca un hecho. He puesto en cursiva, no bien, pero son solo eso. Es importante para que se entienda lo que dice el emotivismo, porque todos nosotros podemos estar de acuerdo en que la moral tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Que te produce un sentimiento de rechazo o un sentimiento de aprobación, una acción, pero lo que dice el emotivismo es que es solo eso. Solo eso. Y ponen ejemplos del mundo culinario, ¿no? De la gastronomía, ¿no? Si decimos, por ejemplo, las hormigas fritas son un plato asqueroso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no me gustan las hormigas fritas, ¿no? Entonces, si yo digo, el asesinato es algo monstruoso, yo qué sé, ¿no? Los calificativos que queráis. ¿Qué quiere decir? Que no me gusta el asesinato, ¿no? O sea, ante la posibilidad de que alguien asesine a alguien, yo mismo, otra persona, experimento un sentimiento de aversión. Me da repelús, no me gusta. O sea, voy a asesinar a... No, por favor, no asesines. Además, salta la sangre y tal, ¿no? Normalmente, no, lo voy a hacer solo... Bueno, pues que yo no lo vea, ¿no? Que yo no lo vea porque... que no me provoque el sentimiento, porque el sentimiento es lo que manda, ¿no? Bueno, esos son los empiristas, la corriente más o menos empirista, utilitarista, van un poco por ese lado. Pero luego también está el voluntarismo, que aquí entraría el amigo Nietzsche, ¿no? La voluntad individual es quien crea los valores, ¿no? ¿Qué son los valores morales? Una creación del ser humano, ¿no? Entonces, cada uno puede crear sus propios valores morales y tiene que ser valiente, ¿no? Tiene que ser capaz de vivir con sus propios valores, porque los valores siempre los crea el ser humano, y si tú obedeces a los valores morales de otros, estás dejándote someter, ¿no? Pues él defiende la libertad, y la libertad la entiende como que no haya nada por encima de mi voluntad. Entonces, por eso, claro, cuesta aceptar que exista una verdad. Al final critica también la ciencia, ¿no? Porque si la ciencia tiene razón, entonces no depende de mi voluntad, ¿no? Entonces, yo quiero que mi voluntad pueda establecer lo que está bien y lo que está mal, porque si no, no soy libre. Si no, esto está bien, o esto está mal, ¿y eso quién lo ha dicho? No. ¿Y eso quién lo ha dicho? No. Yo tengo que decir lo que está mal, ¿no? Por tanto, lo que está mal, por tanto, es relativo, ¿no? Y, bueno, la principal crítica que se me ocurre a mí es la imposibilidad, con esto, la imposibilidad de una vida en común. El resultado lógico del relativismo es la ley del más fuerte, entendiendo por más fuerte el más hábil o más astuto, ¿no? O que sea capaz de imponer lo suyo, porque al final es una estrategia, ¿no? Si yo no creo que exista la verdad, ¿por qué defiendo algo? Si creo que es relativo, sí. O sea, es que no sé si lo veis. Por eso digo que nadie es relativista, porque en el fondo el relativismo es una estrategia muy tramposa, ¿no? Es jugar con dos barajas, ¿no? Porque uno quiere que los demás jueguen con la baraja del relativismo. ¿Para qué? Pues para que no puedan defender algo como verdadero, ¿no? Pero yo no juego con esa baraja, ¿no? Y eso lo vais a ver siempre, que estoy harto de verlo. La gente que dice que no hay que ser dogmático, que hay que acordar las cosas, que todo es muy relativo, pero luego no le saques de lo que él defiende, ¿no? O sea, lo que defiende, eso va a misa, o sea, pues se suele decir, o sea, eso es así, y ahí no se mueve. Entonces, claro, si no se acepta, por ejemplo, no sé, algún valor moral que sea más o menos reconocido, que esté vigente, o que no esté vigente y yo quiera que esté vigente, pues digo, pues lucho para imponerlo, pero una vez que está ahí ya no se mueve, ¿no?
habría que decir que es relativo, ¿no? Bueno, ahora pongo, bueno, de hecho tengo aquí puesto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo soy racista y supongamos que Julio no es racista, porque es mejor persona que yo y tal. Entonces, bueno, pero tendrás que admitir que yo discrimine a otras personas, ¿no? Por su raza, pues quizá a ti mismo, si fuera de otra raza, ¿no? No tendrás argumentos para impedírmelo, porque tú dirás, no, eso está mal. Yo te diré siempre, bueno, a ver, según tu opinión, ¿no? No intentarás imponerme tus opiniones, ¿no? Es más, si tú crees que hay que respetar las ideas de todos, porque tú eres muy respetuoso, tendrás que respetar las mías, ¿no? Y si yo no pienso así, pues no tengo ninguna obligación de hacer lo mismo, ¿no? Supongamos que yo soy un científico y estoy a favor de la clonación humana y otro está en contra. Pero si soy relativista, ¿qué motivo tengo para defender eso? Pues hombre, que me gano la vida con eso, ¿no? Y voy a ganar dinero y tal. Entonces, escribiré artículos defendiendo la bondad de la clonación y tal, pero claro, si soy coherente, yo no creo que eso sea mejor que lo contrario, sencillamente me interesa, ¿no? ¿Qué sentido tiene ir a una manifestación a defender en una sociedad donde no se reconozcan los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, los varones? ¿Qué sentido tiene ir a la manifestación, ¿no? Si tal razón tiene uno como otro? Pues puede decir, hombre, para el caso de las mujeres, por propio interés, ¿no? Para que se le otorguen esos derechos. Pero si no eres mujer, o sea... No sé si veis el punto. O sea, es decir, situaros en la mente de un relativista. Porque ¿quién tiene más razón? No, ninguno. Ahora, o sea, es como, imaginaros un alumno, que veo muchos ahí de, no sé si son de bachillerato o de... Bachillerato. Imaginaos que uno de vosotros, pues, como siempre, cuando siempre lo suspende el profesor es porque os tiene manía, ¿no? Y es injusto, ¿no? Entonces uno dice, el profesor, don no sé cuántos, o como le llaman, no, el profesor, usted ha sido injusto. Y imaginaos que el profesor sabe que el alumno es relativista. Es decir, bueno, injusto, según tú, ¿no? Según yo, ¿no? Según yo, es muy justo. Ya no hay más que hablar. Vamos a discutir si de verdad es justo o no, o si somos relativistas. Dice, pero has tenido mala suerte porque el que pone la nota soy yo. Lástima, ¿no? Porque al final te quedas con suspenso. Entonces, claro, si de verdad ese alumno se cree el relativismo, ¿qué sentido tiene que fuera a... Imaginaos que le ha suspendido efectivamente y justamente porque simplemente ha suspendido porque le ha llevado a la contraria. Ah, me lleva a la contraria. Ah, pues te suspendo, ¿no? ¿Eso es injusto? Pues eso es injusto, según quién. Entonces se va al director o al jefe de estudios, tal. Que el profesor de filosofía me ha suspendido porque le lleva a la contraria. Pero tú ahí, o una de dos, o no te estás dando cuenta de que estás dejando de ser relativista, o lo haces como una estrategia, porque sabes que las palabras justo y injusto tienen efectos en la gente, ¿no? Porque tú lo que quieres es que ahí al final aparezca suficiente, o vamos, o un aprobado o más, ¿no? Ya está, o sea, que sea justo y injusto, bueno, eso depende, ¿no? Es como... A mí a veces me ha ocurrido, como si te viene alguien te cuenta que prácticamente su vida ya carece de sentido si suspendes examen y lloran y tal, ¿no? Y cuando ya ven que no ha hecho efecto, pues ya se calman y tal, no se limpian y tal, ¿no? Otra vez será. Entonces, ¿qué pasa? Que es una estrategia, ¿no? Entonces, claro, si tú eres relativista, defender algo es simplemente hacer propaganda por interés, ¿no? Pues vamos a ver si hacemos mucho ruido, vamos a gritar mucho. ¿Por qué? Porque, no sé, me interesa que esto sea así, ¿no? Me encuentro más cómodo si todo el mundo es del Betis, porque yo soy del Betis, ¿no? Y yo quiero que haya más gente del Betis, ¿no? Entonces, viva el Betis, más que pierda y tal. Pero ¿qué es mejor el Betis que el Real Madrid, que el Athletic Bilbao y tal? Bueno, yo soy del Betis, ¿no? A mí me interesa que echen más partidos del Betis en la tele y tal. Pero, pues aplicarlo del Betis porque, bueno, es discutible, ¿no? Pero bueno, en principio, en los equipos de fútbol, yo creo que sí que rige un poco el relativismo, ¿no? O sea, que depende de tus gustos y de dónde, en fin, de muchas cosas, ¿no?
Algunos dirán, no, esto es una verdad absoluta, ¿no? El mejor equipo del mundo es tal, ¿no? Pero bueno, pero al fin y al cabo, pues sí, ahí podemos admitir, pero aplicar ese discurso a cualquier valor, a cualquier cuestión, ¿no? Si algo es verdad o no, si algo está bien o mal, ¿no? Eso depende del número de aficionados que despierte esa idea, ¿no? Entonces, una solución, como he puesto aquí, es algo que dice, bueno, pero lo que importa es la tolerancia, ¿no? Vale, tenemos opiniones diferentes, vamos a tolerarnos, vamos a ser tolerantes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Porque tú lo digas? Si yo pienso que es mejor ser intolerante, a ver, es mejor ser tolerante. Bueno, no vamos a entrar en los grados de la tolerancia, bueno, ya sabemos que se puede tolerar todo, ¿no? Sabemos decir, bueno, pues lo que la gente entiende por ser tolerante, ¿no? No imponerse a los demás por la fuerza, respetar a los demás, respetar sus ideas, tal. Pero si somos relativistas, ¿no? Si ser relativista no se puede defender la tolerancia más que como un valor relativo en sí mismo, ni mejor ni peor que su contrario. ¿Qué es mejor, la tolerancia o la intolerancia? Depende, ¿no? Si somos relativistas, depende. Entonces, no, hay que ser relativistas, eso es verdad, eso es mejor la tolerancia y tal. Vaya, ya, bienvenido al club, ¿no? de los no relativistas, que ahora te has salido de ahí, ahora estás con otra baraja, ¿no? Bueno, si ser relativista, realmente en los debates, ¿no? Debatir algo, no tiene sentido. No tiene sentido, porque siempre que se debate algo, yo quiero convencer al otro, ¿no? Porque creo que tengo razón. A lo mejor no la tengo y me convence el otro, pero si decimos que no hay una verdad sobre un tema concreto que estamos debatiendo, ¿de qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Pues lo único que estamos haciendo es que yo intento convencer al otro porque me interesa que me dé la razón por lo que sé, ¿no? Por ejemplo, voy a contar ahora, porque voy bien de tiempo, me parece, ¿no? Ya me queda poco, se cuenta de Protágoras. Claro, él cobraba, ¿no? Por las enseñanzas, y hubo un alumno que debía ser muy despierto y tal, pero que no tenía muchos recursos económicos, entonces, pero le pidió que por favor le dejara ser alumno suyo y después, con sus enseñanzas, como podía ganarse muy bien la vida, después le pagaría después, ¿no? Cuando ganara su primer juicio, le dijo, Protágoras, que seguramente no tenía abuela, pues dijo, bueno, seguro, sin problema, me lo vas a poder pagar, seguro, porque yo te voy a instruir muy bien. Entonces acabó la enseñanza, pasó luego el tiempo y no le pagaba. Y entonces, pues Protágoras dice, este tío, vaya cara que le ha echado, no piensa pagar. Y fue a buscarle. Le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿No piensas pagarme? Dice, no, es que todavía no he ganado mi primer juicio. No es posible. ¿Cómo es posible? Bueno, es que no he participado en ningún juicio. Dice, bueno, pues ya se te acabó el chollo. ¿Por qué te voy a denunciar? Por impago, por incumplimiento de contrato. Si ganas todo el juicio, ya habrás ganado tu primer juicio y me tendrás que pagar. Y si pierdes, ¿qué es lo que se ventila en el juicio? Si tengo razón o no. Luego, si pierdes, los jueces me están dando la razón en mi acusación y tendrás que pagarme. Pero efectivamente el alumno era espabilado. No, eso nada. Si pierdo el juicio, todavía no habré ganado mi primer juicio, ¿no? Si gano yo el juicio, es que los jueces me dan la razón. Y por tanto no tengo que pagarte, ¿no? Entonces, como veis, tanto Protágoras como su alumno se habían bebido muy bien de la mentalidad relativista, que lo que importa no es si es justo que tengo que pagar o no, sino cómo utilizar las herramientas dialécticas para llevarme yo a la palabra, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en los debates si uno de verdad es relativista. Pasa que, insisto, hay poca gente así. Yo creo que la mayoría de la gente, entonces, cuando debate, es porque, pues no sé, pues cree en eso, o sea, cree que eso es verdad, estando equivocado o no. Bueno, sobre la cuestión de la tolerancia al relativismo, se tiende a pensar que el relativismo implica tolerancia y por contra el no relativismo, que sería, a veces se le llama objetivismo frente a subjetivismo, o universalismo frente a particularismo. Lo que pasa es que universalismo no me gusta porque os he dicho antes que puede ser también relativista.
o absolutismo, pero eso suena a teoría política y tal. Entonces no hay un nombre fácil para el rechazo del relativismo, pues no relativismo. A mí la que más me gusta es objetivismo, aunque es verdad que su opuesto es literalmente el subjetivismo, que es un tipo de relativismo. Pero bueno, el relativista sería tolerante, ¿no? Porque admite muchas verdades y tal, ¿no? Y el no relativista sería un intolerante porque va a terminar en el fundamentalismo, ¿no? O sea, pero se puede ser relativista e intolerante perfectamente, como he dicho antes. Yo soy relativista y pienso que te puedo imponer lo que a mí me dé la gana. Pero qué intolerante, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta tú también? Como diría José Mota. ¿Tú también te has dado cuenta? Sí, soy intolerante. ¿Y qué? ¿Está mal eso? No, claro. Sí, el relativista también puede ser tolerante, pero es que, bueno, depende. O sea, puede ser tanto intolerante como tolerante. Y lo mismo el no relativista. O sea, el no relativista, ¿por qué va a ser intolerante? O sea, el no relativista puede defender perfectamente que hay que respetar a los demás y que eso no es opinable, o sea, que es que eso es así. O puede defender, pues yo qué sé, ¿no? Que todas las vidas humanas son valiosas, ¿no? ¡Hala, qué extremista! Ha dicho todas, ¿no? O sea, que decir que toda vida humana es valiosa, ¿no? Es peligroso, ¿no? Peligroso, dogmático, fundamentalista, tal, ¿no? Chicos, pues no sé, ¿no? Ahora bien, lo que está claro es que la tolerancia solo puede ser defendida seriamente desde el objetivismo, como hemos dicho antes, porque uno puede decir, está muy bien la tolerancia, no soy relativista y creo que hay valores que son buenos, por ejemplo, la tolerancia, pero eso un relativista no lo puede decir. El relativista solo puede decir, a mí me parece bien la tolerancia, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy del Betis, ¿no? Yo del Huelva, pues muy bien, pues encantado, ¿no? O sea, nos vemos en el terreno de juego, ¿no? Pero, ¿qué vamos a decir? Bueno, ahora voy a poner unas viñetas. Encontré un libro de ética, cuando empecé a dar clase, encontré un libro de ética, no sabía qué editorial, tenía unas viñetas como estas, luego para enseñarle a mis alumnos y comentarlas, no lo encontré, lo estuve buscando y no lo encontré. Dije, bueno, aunque no soy un gran dibujante, voy a dibujarlo y voy a recrear la viñeta, no sé si se lee desde el fondo. Pero eran así, ¿no? Unos náufragos, está en una isla, se ve, ¿no? Que son unos náufragos. De repente, el de arriba, el de detrás, está ahí sentado, no sé si se ve, ¿no? Se distingue, ¿no? Le dice, ¿tú estás convencido de verdad de algo? Y dice, sí. No te lo hiciste, pero de verdad, o sea, absolutamente convencido. Sí. Y entonces se echa al agua, o sea, prefiere los tiburones, porque dice, me voy de aquí, ¿no? Usted cualquier día es capaz de matarme. O sea, ¿qué se trasluce? ¿Qué quiere decir la viñeta que está trasluciendo ahí? Pues que el objetivista, o sea, el que dice que existen verdades, ¿no? Es un peligroso fundamentalista, ¿no? O sea, que va a imponer por la fuerza, ¿no? Las cosas y tal, ¿no? Y no, vamos, que va a implantar una dictadura y tal, ¿no? Aquí en la isla, ¿no? Pero si todavía no le he preguntado de qué está convencido, ¿no? ¿No le voy a preguntar eso? ¿De qué estás convencido? Imaginaos que le dice el otro, pues estoy convencido de que aunque arrecie el hambre y no haya nada en la isla que echas la boca, no debo matarte para comerte, ¿no? Y practicar el canibalismo. Estoy convencido de que eso estaría mal. ¡Oh! ¡Qué peligro!, ¿no? ¡Qué peligro! Por eso yo le di la vuelta y digo, me parece que esto tiene más sentido. A mí me parece que tiene más sentido, ¿no? Si le dice, imaginaos que no, que lo que le responde es que no. ¿Entonces estás convencido de verdad de algo? Y dice, no, pero absolutamente de nada. O sea, no tiene ninguna convicción absoluta, ¿no? De nada, absolutamente. Sí, así es. Como dices, soy un perfecto relativista. Entonces, sí tiene cierto sentido, ¿no? Que se eche al agua y diga, peligro, ¿no? Porque este sí que me merienda, ¿no? Este sí que me merienda, si es el caso. No está convencido de que no debe hacer eso. No tiene esa convicción. ¿Con quién me juego yo los cuartos aquí, no?
O sea, que en el fondo el relativismo es mucho más peligroso, ¿no? Porque es base para el totalitarismo. Bueno, ahora ya sí que termino, porque lo dice aquí. Conclusiones. O sea, que ya queda menos. Bueno, aquí voy a decir cómo veo yo la cosa, ¿no? Yo digo que el relativismo es, si no, la base para el totalitarismo, pero sí es base para el totalitarismo. Porque si todo es relativo, todo es posible, todo vale. Cualquier cosa puede valer. Campos de concentración, cámaras de gas, exterminio de inocentes. Y pues, si es que este término tiene sentido, porque inocentes, según quién, ¿no? Todo es relativo. Leyes que permitan cualquier cosa, leyes que prohíban cualquier cosa. Todo es posible, porque todo es relativo. ¿Cómo podemos decir que eso está mal? Cualquier cosa puede ser impuesta, ya sea por un individuo, dictaduras formales, que llamamos dictaduras como tal, o por una sociedad. Lo que llamamos una democracia, democracias formales, pero que se comportan como dictaduras, en cierto modo, del pensamiento, porque imponen esto y no puedes decir nada. O sea, ¿por qué? Porque ha sido teóricamente, que luego ya sabemos que se hace trampas y todo eso, pero bueno, ha sido votado democráticamente. Siempre se pone el ejemplo del nazismo, pero vamos, ya vamos a tener que empezar a poner ejemplos más cercanos. Claro, el nazismo, ya quisiera Sánchez, ¿no? Tener un 40 y tantos %, ¿no? de votos que tuvo Hitler, ¿no? O sea, tuvo un respaldo popular mucho mayor que tiene Pedro Sánchez aquí en España. Y solo con pactar con otro partido le dieron el poder y a partir de ahí se puso a legislar, ¿no? Y se puso a hacer leyes y se puso... Pero, es decir, oye, pues democráticamente, ¿no? Claro, por eso hubo el problema que hubo en los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios de Nuremberg, cuando se fue a los nazis, ¿con qué código penal le juzgamos, no? Porque conforme al código penal alemán habían cumplido las leyes, ¿no? Entonces, os recuerdo que todavía no existe los tribunales internacionales, ¿no? Ni la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hace entonces, porque es que han cometido genocidio, crímenes contra la humanidad. Entonces, claro, el nazi de turno puede decir, perdona, ¿me dice usted el artículo? O sea, ¿dónde está ese crimen? Mi legislación no prohibía discriminar a los judíos, todo lo contrario, decía que había que hacerlo. A mí que me cuentan. Entonces, claro, es que esto es lo que pasa cuando se admite el relativismo. No tienes a dónde agarrarte. Bueno, de hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una salida en falso, porque luego hay gente que realmente no cree, o sea, cree que los derechos humanos pues, es un papel que puede cambiar, que es interpretable, que tal, y por eso, pues, bueno, parece que no todo el mundo lo admite, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero rechazar el relativismo no desemboca en un fundamentalismo dogmático. No sé si sabéis lo que es el fundamentalismo, ¿no? O sea, es fundamentar, digamos, toda la vida social, la vida política en un credo a priori, normalmente un credo religioso, pero también puede ser una ideología, ¿no? Una ideología y todo se impone a partir de ahí. No tiene por qué ser violenta, O sea, los primeros movimientos que recibieron este nombre eran pacifistas, o sea, los cuáqueros y los amis, estos amis, como se pronuncie, son fundamentalistas. Toda su vida, hasta las medidas que tiene que tener el granero, en fin, todo está hecho a partir de la religión. Si no te gusta, pues te vas a vivir a otro sitio, ¿no? Pero es una sociedad teocrática y fundamentalista. Pero bueno, el fundamentalismo que más conocemos sí que se impone por medio de la violencia y tal. Entonces, vamos a ver. Aquí acá ya he puesto ya eso. El mal del fundamentalismo. ¿Por qué el fundamentalismo está mal? Pues porque se defienden unos postulados de manera irracional, ¿no? Que son propios de una creencia que no está justificada de manera universal, válida para todos, ¿no? Y eso se impone, ¿no? Pero no consiste en ser la defensa de algo incondicionado o absoluto, que está por encima incluso de la autoridad política, ¿no? Que esto, yo por lo menos, no sé vosotros, pero yo por lo menos estoy de acuerdo en la defensa de algo incondicional o absoluto, con independencia incluso de la autoridad política. Porque si la autoridad política me dice que
no sé, pues que tengo que matar a mi padre y a mi madre, pues, y mediante una ley, ¿no? No, lo hemos aprobado en el Parlamento, ¿eh? Bueno, aprobado donde te dé la gana, o sea, pero eso está mal. Eso está mal, lo diga quien lo diga, ¿no? Entonces, defender algo de manera incondicionada o absoluta no es ningún problema. El peligro no son las fuertes convicciones, insisto, depende de qué estés convencido. Pues si tú estás convencido en el valor intrínseco de la vida humana y tal, pues no creo que sea muy peligroso, ¿no? Tú estás convencido, pues, de que, yo qué sé, de que la violación está mal, ¿no? La violación está mal, ¿no? Pero todas, siempre, tal. Sí, uy, tú eres un poco fundamentalista, ¿no? Tendrás que ser un poco más moderado, ¿no? Algunas tendrás que admitir, un poquito, aunque sea, ¿no? Que es un poco más de centro, ¿no? O sea, no te vayas a los extremos, ¿no? Si no admites ningún asesinato, tal, hombre, pues eres un poco extremista, ¿no? Bueno, no sé si es extremismo o no, pero vamos, entiendo que es mejor que su contrario, ¿no? Entonces, el peligro no son las fuertes convicciones, sino la imposición de las convicciones por la fuerza, ¿no? Pero el antídoto frente a lo segundo, es decir, imponer una posición, es justamente lo primero, ¿no? El respeto absoluto del ser de las cosas, ¿no? Las personas hay que respetarlas justamente porque son personas. Entonces, estamos fundamentándolo en la realidad. Bueno, y acabo. La mejor salvaguarda, mejor antídoto, mejor vacuna contra el arbitrio y los desmanes de un sistema totalitario es la verdad. Si no hay una realidad estable, que es el fundamento de la verdad, a la que agarrarse, como se dice vulgarmente, no hay quien nos ampare. Porque ¿a qué te vas a agarrar, ¿no? Si la verdad no existe, ¿no? Y bueno, y ya está. Sí. Bueno, es muy posible que por ahí, quizás más atrás, porque están los inteligentes de bachillerato, o más adelante, también inteligentes, haya preguntas para formular. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahí tenemos. Espera, voy por allá. Voy por aquí. A los pensadores. Yo quería preguntarle al profesor si la posverdad es relativismo. Totalmente. Sucede una cosa, por cierto, el que no haya leído 1984 ya está tardando, porque cuando yo lo leí, bueno, yo era un adolescente y me gustó mucho, pero bueno, dentro de que, bueno, es una obra tremendamente exagerada, ¿no? Es una distopía que se llama, ¿no? Un futurismo negativo, ¿no? O sea, pero bueno, está bien para advertir de dónde se podría llegar, si tal. Y ahora llevo años ya mandándolo a los alumnos en primero de bachillerato, que lo leen, y cuando les pregunto, bueno, ¿encuentras algún parecido con la sociedad actual y tal? Que uno me dice, yo lo que no encuentro es diferencia. Bueno, quizá se ha pasado. Entonces, lo digo porque me recuerda esto el tema de la neolengua, ¿no? Es muy típico de los totalitarismos, ¿no? El utilizar el lenguaje, ¿no? Entonces han inventado el término posverdad para hablar de la mentira institucional, ¿no? O sea, lo que la narrativa, ¿no? El discurso, el relato que se impone, el relato que ha sido consensuado, lo que nos ha quedado de esto finalmente, bueno, pues bien, pero esto pasa mucho en otras cosas que no son muy importantes y a veces no voluntariamente, pero yo qué sé, en filosofía a veces se le atribuye una posición, una idea a un filósofo equivocadamente, o sea, quiero decir que nunca defendió eso, pero se puso de moda y todo el mundo ya estudia, fulanito defendió esto, tal, y se estudia así, y eso es la posverdad, que dice que fulanito defendió eso, pero tú te coges el libro de fulanito y dices, pues no defiende eso. Dice, a ver, lo que importa es lo que digan los libros de texto
a explicar a fulanito. Si dicen que pues es lo que hay. Pues habrá que cambiar los libros de texto, porque fulanito no dijo eso, ¿no? No sé si... Pero bueno, no sé si ¿Más preguntas? Ahí. Entonces no se puede ser completamente relativista, ¿no? Porque siempre vas a tener algo de lo que estás más convencido que de lo contrario. Sí, bueno, es que ya he dicho, o sea, es que no creo que sea, es que no hay gente relativista. O sea, la gente es muy relativista para anestesiar las posiciones divergentes, ¿no? O diversas, ¿no? Si las anestesian, ¿no? Dicen, para que no te vengas arriba, ¿no? Si tú vienes a defender una cosa, dirán, bueno, bien, esa es tu opinión, ¿no? Esa es tu opinión, yo la respeto mucho, pero tendrás que entender que no todo el mundo piensa igual, ¿no? Podría poner un montón de ejemplos, pero claro, cuando su perspectiva consigue implantarla, eso no se discute, eso no se discute, porque él no se va a bajar del burro, o sea, te ha engañado, te ha hecho creer que él también cree que todo es relativo, y una vez que te ha convencido, te ha dicho, bueno, sí, yo pienso así, pero tampoco voy a imponer mi opinión, ¿no? Tal, y de repente te encuentras con que te lo ha impuesto él, y no te deja discutirla. Es que eso, que no sé, en fin, podría poner ejemplos, pero es que cualquiera de los temas candentes de derechos, de no sé qué y tal, diríamos, por ejemplo, que, o sea, si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, los varones, ¿eso es relativo? En teoría, sí, y de hecho algunos dicen, sí, bueno, ha habido sociedad fue machista, bueno, no está mal, una sociedad machista, pues es un tipo de sociedad. O una sociedad puede ser feminista, o puede ser medio pensionista, o sea, lo que sea. ¿Vale? Pero entonces, ¿por qué te vas a poner? Imaginaos que alguien quiere implantar el machismo, y si lo consigue, o sea, implantar, ya me entendéis, ¿no? Una mentalidad machista, lo consigue, pues si eres relativista social, claro, pues tendrás que admitirlo, pues que ahora está muy bien, ¿no? De hecho, si os fijáis, hay gente, sabéis que hay culturas que viven también ahora dentro de nuestra cultura, que piensan que el hombre y la mujer no deben tener los mismos derechos, ¿no? Y que los hijos, por ejemplo, pues el varón, bueno, pues la chica, la mujer, hereda la mitad, ¿no? Que lo que debe el varón, ¿no? Pues es, bueno, una cultura musulmana, ¿no? Y de hecho, hay gente de nuestra cultura que ese relativismo les lleva a decir, bueno, es su cultura, ¿no? Y es alucinante, porque ahí lo admite, pero luego dice, no, pero solo si... Es como aquella ministra, no sé si era sueca, me parece, hace unos años, ¿no? Había habido una serie de violaciones y tal, ¿no? Muy abundantes por parte de personas de esa cultura, inmigrantes musulmanes, y entonces decía que tenían que tener un castigo menor que los violadores autóctonos, ¿no? Porque eran culturas diferentes, ¿no? Entonces ese relativismo te lleva a esas cosas, ¿no? Pero realmente en tu vida concreta, porque a esa señora, si, bueno, no lo sé, porque ya me creo todo, ¿no? Pero a esa señora, si le viola a esta persona, el personaje que sea, le decía, mira, me da igual, o sea, pero que le condenen a cadena perpetua, ¿no? O sea, cuando te pisan el callo a ti, ya no es todo relativo, ¿no? Entonces, y aparte, no sé cómo está este chico, que no le veo, y aparte, lo que dije al principio, es que el relativismo mismo es una posición que de raíz resulta contradictoria. Si las cosas son relativas, pues cállate, porque te estoy contando una característica mía, que yo pienso esto, pero es como si te digo que tengo un grano en el tobillo. Entonces tú me vas a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿No? Pues igual, pues yo pienso que tal, dice, ¿y qué? Eso tiene sentido, esa comunicación, si pensamos que sobre ese tema hay alguna verdad que nos afecta y que tenemos que pensarlo para ver cómo son las cosas. Si no, si todo es relativo, pues me da igual.
Aprovecho yo. De estos últimos años atrás, ¿qué ha hecho que la sociedad tenga un pensamiento relativista? Porque hay mucha gente que tiene este tipo de pensamiento y ha sido de unas décadas atrás. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Es que son muchas cosas, las cosas no suceden de un día para otro, es un poco a poco, ¿no? Yo creo que, por eso puse la foto, yo creo que el pensamiento de Nietzsche ha influido mucho. La gente lee a Nietzsche, compra en las ferias de libro y tal, de filosofía, veréis que siempre de lo que no falla es que hay libros de Nietzsche. La gente lo lee porque escribe muy bien, es muy, literariamente era muy buen escritor, pero la gente, y porque te hace ser, ¿no?, un poco rebelde, ¿no? Rebelde con lo que me han impuesto, con lo que, ¿no? Siempre la propia voluntad, ¿no? Lo que sucede es que la gente no es consciente de hasta dónde ni asume las consecuencias de eso. Nietzsche sí que se daba cuenta y las asumía, y por eso lo pasaba mal, porque es como decir, es como vivir a la intemperie, ¿no? Así que todas las normas morales son una mentira, ¿no? Entonces son todo invenciones, ¿no? Son fábulas y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué le voy a exigir a alguien que...? Entonces, claro, pero admitir eso, o sea, realmente, o sea, decir que todo el mundo es relativista, pero no se lo cree en el fondo, es por comodidad. Entonces, como una sociedad que cada vez la gente piensa más en su propio interés, pues cuanto más pienses en tu interés, pues más relativista te vuelves, ¿no? Pero bueno, eso tiene un poco a poco, porque la mayoría de las corrientes de pensamiento desde el siglo XVIII pues son muy relativistas, porque nos han vendido, me voy a tirar aquí otro triple que dicen los chicos, ¿no? Me voy a tirar un triple. Bueno, no tengo tiempo para argumentarlo, ya queda un poco malo, pero la ilustración está sobrevalorada, ¿no? La ilustración del siglo XVIII, ¿no? Pues han vendido el siglo de las luces, la diosa razón y tal. Pero son, como decía McIntyre, son unas luces por las que el ser humano se quedó deslumbrado, ¿no? Unas luces que nos permitían ver. Porque es una razón subjetivista, del tipo que sea, a nivel general. Kant, o sea, Kant dice, atrévete a saber, atrévete a usar tu razón. Ay, qué bonito, ¿no? Pero Kant dice, no podemos conocer la realidad tal como es. Entonces, la diosa razón, ¿para qué? O sea, bueno, la ciencia es práctica, o sea, es útil, pero no te permite conocer la realidad, no puedes conocer por medio de la razón. Entonces, hay un escepticismo muy bueno, Hume, otro de los ilustrados de... Perdón, pero yo creo que un problema es que se confunde la ciencia con el cientificismo. Sí, pero incluso... La ciencia está bien, pero el cientificismo es lo que decía, la dice la ciencia y eso es mentira, ¿consenso o qué? No, la ciencia es un estudio continuo. Lo que un día vale, lo otro no... Sí, pero lo que quiero decir es que muchos de estos filósofos que, digamos, vamos a hacer la filosofía desde la subjetividad, lo cual está muy bien en muchos aspectos y hay que matizar muchas cosas y tal, pero que no es, vamos, que entra dentro de lo normal el que se ha desembocado en una posición relativista. O sea, en el fondo, lo que he puesto al principio, lo que decía Protágoras, ¿qué decía Protágoras? Si alguien se acuerda, lo puse al principio. El hombre es la medida de todas las cosas. Y eso es común en muchos pensadores ilustrados. El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, pues luego no te quejes. O sea, luego no me vengas con... Nietzsche, en el fondo, lo que hace es destapar eso. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ¿por qué me decís que hay que cumplir estas normas, no sé qué? Si lo ha impuesto el hombre, ¿no? Pues chulo yo. Pues yo también soy hombre, o sea, yo impongo las mías, ¿no? Entonces, ¿no? Y Ortega también, ¿no? Ortega también, su famosa frase, yo soy yo, En mis circunstancias. pues es lo mismo, Sí. ¿no? Ya que hace nuestro... Es que Ortega es más complicado, porque es muy de matices, muy de sí, pero no, pero sí. Una temporada que Ortega me caía mal y últimamente lo lees y, bueno, dice cosas interesantes. Porque Ortega no era relativista, Ortega era perspectivista. Es decir, que cada uno tenemos una perspectiva
Pero eso no le llevó a decir que la verdad no existe. Sí, es como, por ejemplo, la Sierra de Madrid, pero bueno, cualquier ejemplo, ¿no? La Sierra de Madrid visto desde la cara norte o desde la cara sur, cada uno tiene una perspectiva que se complementan y tal, pero al final está ahí la sierra, o sea, y es como es, ¿no? Y tú puedes mirarla también con la otra perspectiva, ¿no? Pero es verdad que la perspectiva influye, ¿no? En ciertos matices, en la manera de ver las cosas, por tu experiencia, por tu educación, por no sé qué, pues siempre hay matices, ¿no? Pero eso no quiere decir que la verdad no exista. Bueno, es que es más matizable, pero sí. Bueno, yo me llevo una imagen que ligo el relativismo con el utilitarismo y con el interés. Perdón, Que veo, que está relacionado, ¿no? efectivamente, por lo que he dicho, igual me llevo una idea equivocada, pero con lo que Sí. usted dice, que utilizamos, digamos, nuestro Utilitarismo según nuestro interés. Uy, peligro, pero es una pregunta muy peligrosa porque mi tesis doctoral es sobre el utilitarismo, el consecuencialismo. Es un relativismo un poco sui generis, porque en el fondo los utilitaristas efectivamente no creen que existan valores morales en sí mismos, pero sí que intentan una objetividad de las cosas, o sea, que podamos decir que una acción está bien o está mal, porque se puede calcular, lo cual es indiscutible, pero su utilidad. Es decir, se puede calcular el beneficio que se obtiene. El problema es, ¿qué considera el beneficio? ¿Qué es lo beneficioso? Entonces, claro, en las sociedades contemporáneas, los utilitaristas contemporáneos ya ni siquiera utilizan como venta y tal, y Mill, que decían el placer y tal, ¿no? Lo que causa un mayor placer para el mayor número de gente. Porque dice, y el que no quiera el placer, ¿qué? Bueno, pues entonces la satisfacción de las preferencias. Entonces es una especie de relativismo individual, pero de hacer la media, por así decirlo, de valorar y tal, y lo que contente a un mayor número de gente. El problema de eso es que a lo mejor lo que contenta a un mayor número de gente es colgarte a ti por los pies. Y entonces tú vas a decir, a mí me importa un bledo que contente a mucha gente, pero eso está mal. Y es, claro, partir de las preferencias subjetivas para decir que esté en lo que está mal, pues puede dar lugar a cualquier cosa. A ver, al final tu exposición ha dicho que lo que nos salva, donde podemos encontrar nuestro respaldo, nuestra confianza, nuestra seguridad, es en la verdad. Entonces, yo he recordado que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió una de sus principales encíclicas que se titula Veritatis Splendor. En esa encíclica dice muchísimas cosas y dice, por ejemplo, que el esplendor de la verdad brilla en el hombre y en la creación. Y también dice que el hombre tiene una cosa que se llama conciencia, que también es una guía para la moralidad de los actos. Entonces mi pregunta es, la única forma de conocer o, vamos a decir, poder saber la verdad, es la religiosa. Wow. Pues no sé qué decir. Yo pienso que no. O sea, yo pienso que la razón humana, yo no soy protestante y por tanto no creo que esté corrompida hasta el punto de incapacitarnos para conocer la verdad, ¿no? Aunque es verdad que muchas veces nos mueven intereses y nos ciegan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la gente, nos pasa a todos, ¿no? Un ejemplo pedestre, ¿no? No podemos reconocer que el defensa de nuestro equipo hizo un penalti que merecía la expulsión, ¿no? Porque es de nuestro equipo y la pasión nos ciega, ¿no? Y entonces nos cuesta reconocerlo. Y puede pasar en muchos ámbitos. Pero podemos, o sea, también somos capaces, ¿no? De reconocer, sí, es de mi equipo, sí. Y tarjeta roja, sin duda, penalti. O sea, podemos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir
que la razón está capacitada para reconocer la verdad de las cosas. Y lo que pasa es que para eso hay que tener una honestidad intelectual, o sea, hay que estudiar las cosas queriendo conocer cómo son las cosas de verdad, porque hay mucha gente que acude a los medios de comunicación para que me den la razón en lo que ya pienso, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que leer, hay que estudiar las cosas, que la gente pues está aprendiendo esta costumbre, ¿no? Entonces podrás iluminar así tu conciencia, y si aún así te parece que, aunque pueda sorprender, Santo Tomás de Aquino decía que si tu conciencia te dice X, y X es incorrecto, estás equivocado, tienes que seguir tu conciencia. A ver, siempre y cuando tu conciencia hayas puesto esfuerzo para formarla y para conocer las cosas como son. Pero si tú piensas honestamente que las cosas son así, pues tendrás que defender eso, estando dispuesto a reconocer que estabas equivocado, ¿no? Por eso Sócrates decía, yo prefiero ser refutado antes que refutar. Esto cuando se lo digo a los alumnos que participan en los torneos de debate y tal, pero profe, ¿qué me estás contando? Aquí gana el debate el que refuta al otro, ¿no? Y que le humilla y que le deja el ridículo y toma, zasca, ¿no? Zasca va y zasca viene. Dice, no, yo prefiero ser refutado porque es una ganancia para mí. Eso quiere decir, si he sido bien refutado, claro, que yo estaba en el error y es un crecimiento, porque ahora me entero de una cosa que no me había enterado. Refutando yo al otro, ¿yo qué gano? Ganará el otro, bueno, puedo salir perdiendo porque no le hace ninguna gracia y me pega, ¿no? Porque, entonces, es decir, que es más importante la verdad, o sea, valorar la verdad, pero es que lo decía Machado, ¿no? O sea, Machado, que no es sospechoso, ¿no? Decía aquellos versos, conoceréis algunos, ¿no? Para estos que dicen, bueno, es que está mi verdad, tu verdad, su verdad. Entonces él decía, ¿cómo era? ¿Tu verdad? No, la verdad. No decía, ¿tu verdad? No, mi verdad. No. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y luego dice, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. O sea, y ven conmigo a buscarla, es decir, busquémoslas juntos, porque la verdad no tiene dueño. O sea, la verdad no es ni tuya ni mía, es la verdad. Entonces, la verdad nos posee a nosotros más bien, ¿no? Yo dependo de la verdad, estoy por debajo de la verdad, es lo que no le gusta a Nietzsche, ¿no? Es decir, no, por debajo, yo por debajo de nadie, o sea, todo, yo por encima, ¿no? Es una especie de seréis como dioses que él reconoce casi explícitamente, vamos, porque en una poesía habla del jardín de la serpiente antigua, ¿no? De Adán y Eva, dice de la ciencia del bien y del mal y tal, ¿no? Porque no, lo que pasa es que seréis como dioses. Amigo, eso me interesa, ¿no? Porque no somos dioses, somos humanos. Muy bien, pues es que, última pregunta, porque es que tenemos que terminar porque a las 9 menos cuarto nos echan. Y luego Julián tiene que decirnos algo. No es pregunta, es más bien una recomendación, hablando de la búsqueda de la verdad, y usted lo ha mencionado, hay que ir a las fuentes. Y aún así las fuentes, ponerlas en cuarentena, porque al cabo alguien las ha escrito, especialmente las que están en papel, o esculpidas, o pintadas, hay que entender el entorno. Y en eso hace hincapié mucho Antonio Escotado, que es un gran pensador. Y otra cosa es, hablando de libros, o sea, no es la cantidad de libros que se lean, sino la calidad de los libros. Ha apuntado uno muy bueno, 1984, que yo ya se lo he pasado a mis hijos, les han leído, pero también está Un Mundo Feliz, está Fahrenheit 451, Rebelión en la Granja. Incluso diría que se leyeran libros como Mi Lucha, o El Manifiesto Comunista, o El Libro Rojo de Mao, o El Libro Verde de Muammar el-Gaddafi, porque es que uno entiende por dónde van los tiros. Y a colación de lo que contaba el caballero a mi izquierda, sobre el apogeo, ¿no? O el relativismo, que como se está utilizando, yo creo que es por el interés político. Hay mucha gente que quiere cargarse el esquema, la verdad absoluta, ¿no? Y hacer lo que le dé la gana. Y, o sea, y al final implantar un totalitarismo. Y ya está. Me permite yo solo confirmar lo que usted dice acerca de... Dígalo por el micrófono, porque no sé si... dígalo que No sé si lo voy a saber decir. seguro que sí.
estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, la verdad solo está en lo religioso. Porque solo una persona dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el único. Y esa verdad se revela al hombre. Y es cuando encuentra uno la verdad. Muy bien dicho. Las fuentes, totalmente, y eso se aprende, eso me quedó clarísimo al hacer la tesis doctoral, porque cuando tienes que citar, vas al texto y si es posible, en la lengua original. Pero me he encontrado verdaderas sorpresas, ¿eh? Hay textos de filósofos importantes que la traducción tergiversa lo que dice. Y estoy de acuerdo, no sé si todos los que han dicho, pero sí, por ejemplo, yo qué sé, Rousseau, ¿no? Rousseau pasa por ser un santón moderno. Ahora Rousseau, ¿no? La democracia, tal. Hay que leer a Rousseau, porque yo cuando se lo enseño a mis alumnos, o sea, Rousseau dice que el que no admita la religión civil que él propone para la sociedad, hay que echarle, dice, del Estado. Dice, y si es un falso converso, es decir, si hace como que la admite para que no le eche, pero luego me entero de que en su corazón tal, hay que matarlo. O sea, y es uno de los padres de la democracia contemporánea. O sea, que todo el mundo dice, hombre, Rousseau nos ha liberado, de tal. O sea, hay que leer a la gente, hay que leer a Sabino Arana para que la gente sepa en qué se basa pues lo que se está imponiendo en el País Vasco. En fin, hay que leerlo porque te quedas sorprendido. Pero sí, hay que leer las fuentes también porque se tergiversan muchas cosas. Fulanito, y no te digo ya los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones, Pepito ha dicho no sé qué y tal. Ah, pero Pepito ha dicho no sé qué. ¿Te das cuenta de lo que ha dicho Pepito? Pero tú se lo has oído decir a Pepito. No, pero en la tele han dicho que lo ha dicho. Ya. Y ya no te puedes fiar ni porque te lo sacan en vídeo diciéndolo, porque estoy harto de ver imágenes en que te trocean. Te cortan una parte de la frase y te hacen decir lo contrario. Voy a poner unos ejemplos, pero ya no es muy de tiempo, pero esto pasa así. O sea, no hay que fiarse nada de los medios de comunicación, ni de las redes sociales, nada. O sea, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hay que leer, no digo que no te informes, pero ponlo en cuarentena. O sea, infórmate, si algo te dicen que tal, pues mira a ver por otro camino hasta que... No es fácil, ¿eh? Hoy que hay muchísima más información, teóricamente, ¿no? Pero es casi más difícil enterarse de la verdad, porque hay que perseverar y ver otra fuente y otra, y no es tan sencillo. Hay mucha gente interesada en que no conozcamos la verdad. Entonces te echan mucha basura encima para que quede todo tapado y no se vea. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que con una audiencia tan entregada podríamos estar aquí horas y horas. Bueno, yo me llamo Julián de la Mata. Como habéis visto, porque estamos en un centro del Ayuntamiento de Alcobendas, esto es algo auspiciado por el Ayuntamiento, que nos han cedido las salas, y hemos organizado esto desde una asociación que hemos llamado Asociación Cultura y Familia. Seguro que lo habéis visto u oído. De hecho, algunos de vosotros, o la gran mayoría, os habéis registrado en la página de registro. Yo animo, os recomiendo que el que no se haya registrado se registre, porque la información de lo que hagamos en el futuro os podrá venir a partir de ahí, ¿no? De hecho, ya tenemos prevista la próxima conferencia. He dejado aquí unas cartulinas para que os llevéis cada uno una. Si tenéis más de una, pero que quede para todos. Hay 60, creo que quedan más de una para cada uno. Y es una conferencia que será el próximo 20 de febrero, pues también a las 7 horas, y en esta sala también. Hemos reservado esta sala también. Y será impartida por el profesor Rafael Palomino Lozano, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, y va a hablar sobre delito de odio, agresión a las creencias religiosas. Bueno, pues aquellos que estéis interesados, estáis invitados a asistir el próximo 20 de febrero. Nuestra intención es hacer una conferencia mensual.
Por lo tanto, habrá otra en marzo, otra en abril después de Semana Santa y así subsiguientes. Lo iremos poniendo en la página web. En Google, se puede encontrar en Google, si vais a Google y ponéis Asociación Cultura y Familia, en ese orden, si ponéis Asociación Familia y Cultura, saldrá otra. Porque Cultura y Familia, pues saldrá nuestra página web. Y ahí están, al menos hasta abril, las conferencias que vamos a impartir. Bueno, yo no sé quién fue el filósofo que dijo lo que voy a decir yo, pero yo lo he oído mucho. Es la frase aquella de que aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. No sé si lo dijo algún filósofo, pero me suena bastante relativista. Un filósofo llamado Julián de la Mata. Bueno, puede ser. Y yo, ya te digo, darte las gracias por terminar cogiendo el hilo de lo que decía Jaume. Creo que esto ha sido, o podríamos haber titulado la conferencia, Desmontando el relativismo. O sea, el relativismo que está muy en boca y se dice, no, está relativo, la gente dice, tiene pinta de que es un argumento, una herramienta que la gente usa en su beneficio para hacer lo que le da la gana, porque al final los que se autoproclaman relativistas son los más intolerantes y dictadores que te puedes encontrar. En fin, muchas gracias a todos y espero que podamos ver en la próxima conferencia. No, yo estaba viendo